en la orilla oriental de Stanley Park. En Vancouver, Columbia Británica, en un lugar conocido como Brockton Point, se alza un grupo de 10 tótems talados y pintados por artistas de las primeras naciones. Una de estas tallas, una impresionante réplica de una casa Kwakwaka'wakw, ocupa un lugar destacado. Se llama Thunderbird House Post. La mitad inferior del Thunderbird House Post muestra un oso pardo sujetando un ser humano. La mitad superior, la que nos interesa en este artículo, está dominada por una figura aguilena con las alas extendidas, un misterioso personaje de la mitología de las primeras naciones conocido como el ave del trueno. El pájaro del trueno es un motivo común en el arte indígena de la costa oeste de Canadá. Desde Haida Gwaii hasta el delta del Fraser, la imagen de una gran águila con cuernos curvados es testimonio de una antigua leyenda compartida por los primeros pueblos del noroeste del Pacífico. Durante siglos, los curanderos de Bella Coola, Nootka y Tlingit contaron a sus compañeros de tribu historias de una monstruosidad alada que antaño dominaba los cielos occidentales. Alrededor de humeantes hogueras hablaban de una enorme águila dotada de la capacidad de crear tormentas. De sus ojos salían relámpagos cuando parpadeaba y los truenos retumbaban cuando batía las alas. Estas criaturas míticas vivían en los peñascos rocosos de las montañas costeras. Sus nidos eran enormes estructuras compuestas de ramas de árboles, complementadas por algún que otro hueso humano. Los salish de la costa contaban que, antiguamente, un ave del trueno vivía en la cima del pico Black Tusk, en la cordillera Garibaldi, al norte de Squamish, Columbia Británica. De vez en cuando, abandonaba su percha para cazar orcas, que arrebataba del océano como una águila calva arrebata salmones del río. Las tribus costeras tenían muchos nombres para estas aves gigantes. Los Kwakwaka'wakw las llamaban Kunusela. Para los Bella Coola eran los Alkuntam, los Haida las llamaban Ulala. Hoy conocemos a estos monstruos como Thunderbirds. A algunos canadienses les sorprenderá saber que la leyenda del pájaro del trueno no es un fenómeno exclusivo del noroeste del Pacífico. Las primeras naciones de todo el Gran Norte Blanco tienen leyendas similares sobre un pájaro gigante responsable de la creación de tormentas eléctricas. Los Ojibwa, o Chippewa, cuya tierra tradicional incluye los bosques del sur de Ontario y Quebec al norte de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo, tienen su propia leyenda de una águila gigante creadora de truenos. De hecho, la ciudad de Thunder Bay, Ontario, situada en la cabecera del lago superior, debe su nombre a la traducción de las palabras Ojibwa Animike Wekwet, literalmente Bahía del Pájaro Trueno. La leyenda Ojibwa cuenta que un ave del trueno anidó en la cima del monte Mackay, un promontorio de las montañas noroesteras situado al suroeste de Thunder Bay. Se dice que los restos de otro nido de pájaro del trueno se encuentran en la Reserva Natural de Scenic Caves, escenario de varias leyendas Ojibwa que hemos analizado anteriormente en este libro. El ave del trueno también aparece en la mitología de los nativos del noreste atlántico. Los Mi'kmaq, Maliseet y Passamaquoddy de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick llamaban a esta criatura culona. Los indios montañés y Naskapi del Labrador, por su parte, se referían a ella como Metco. Los Inuit del norte de Canadá tienen su propia versión de la leyenda del pájaro del trueno. En su libro Tales and Traditions of the Eskimo, Cuentos y Tradiciones de los Esquimales, publicado en 1875, el geólogo danés Dr. Henrik Rink escribió que los Inuit hablaban de unas aves fabulosas llamadas serlenax. Estas aves cazaban focas y eran perfectamente capaces de matar a hombres adultos si así lo deseaban. Del mismo modo, el zoólogo y explorador polar Edward W. Nelson registró una historia inuit que describía el último de los Thunderbirds. Esta abominación aviar vivía supuestamente a lo largo del curso inferior del río Yukon, donde cazaba caribús e incluso atrapaba a algún cazador inuit. Los indios Kootenai de las Rocosas canadienses, que tradicionalmente realizaban viajes anuales al este de las praderas para cazar búfalos,
tenían sus propias leyendas del pájaro del trueno. El antropólogo germano-americano Franz Boas incluyó algunas de estas historias en su colección titulada Cuentos Kootenai. Los Pies Negros eran otro pueblo de las praderas canadienses con historias de pájaros de trueno. Según el arqueólogo francés Claude Schaeffer, que pasó un tiempo entre los Blackfoot de South Piegan en Montana, los Blackfoot llamaban a esta criatura Omaxapitao. Omaxapitao significa gran pitao, siendo pitao el nombre que los Pies Negros aplicaban a la Águila Real. En 1951, Schaeffer entrevistó a un Pies Negros de sangre llamado Harry Undermouse, quien le contó una increíble historia relacionada con la supuesta abducción de su propio abuelo por un ave del trueno. El abuelo de Harry era un curandero Cree llamado Oso Blanco. A pesar de la animosidad que existía en aquella época entre los Pies Negros y los Cree, Oso Blanco se casó con una mujer pie negro de sangre y se unió a su banda. En aquella época, Oso Blanco era un hábil trampero de águilas. Para atrapar un águila, cuyas plumas de la cola desempeñaban un papel importante en las ceremonias de los Pies Negros, primero se buscaba un foso poco profundo. A continuación lo cebaba con un animal disecado. Luego lo camufló con hierba y vegetación. Por último, se escondía en la fosa y esperaba a que llegara un águila. Cuando un águila hundió sus garras en el cebo, Oso Blanco le agarró las patas y la atrapó. En el invierno de 1850, la banda de Oso Blanco de 28 años de edad acampó al sur de Fort Edmonton, actual Edmonton, Alberta. Sus reservas de pemmican eran escasas, ya que la caza fue escasa aquel otoño. Para empeorar las cosas, ese invierno había pocos búfalos en esa parte de las praderas. Inevitablemente la banda pasó hambre. Finalmente, Oso Blanco y un puñado de cazadores Pies Negros se adentraron en las montañas rocosas en busca de caza. Misteriosamente, los cazadores fueron desapareciendo de la partida uno a uno. A pesar de este siniestro suceso, los cazadores decidieron separarse para tener más posibilidades de encontrar comida. Un día, mientras acampaban al este de la actual Banff, Alberta, Oso Blanco encontró un ciervo. Bajó al animal y se dispuso a descuartizarlo. Cuando terminó de faenar el cadáver, se cargó la carne a la espalda y se dirigió hacia el oeste. De repente, Oso Blanco se vio rodeado por la sombra de un enorme pájaro. Antes de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el indio se encontró elevándose en el aire. Con un estremecimiento de horror, se dio cuenta de que un Omaxapitao se había apoderado de la carne que había empaquetado y se lo estaba llevando a su guarida. Tras un aterrador viaje por las montañas, Oso Blanco aterrizó en un enorme nido construido en lo alto de un acantilado. Huesos de diversos animales yacían a su alrededor. Algunos de ellos eran inequívocamente humanos, probablemente los últimos restos de los cazadores desaparecidos. En el nido también había 2 crías de Omaxapitao, haciendo uso de sus habilidades como cazador de águilas. Oso Blanco agarró las patas de los pájaros y saltó fuera del nido con ellos. Las crías batieron las alas furiosamente, frenando su descenso, y Oso Blanco aterrizó en el suelo ileso. Arrancó 2 plumas de la cola de las crías como recuerdo de su aventura y partió hacia las praderas del este. Otros miembros de la nación de los Pies Negros, además de Oso Blanco, afirmaron haber visto el pájaro del trueno en las laderas orientales de las rocosas canadienses. Un Blackfoot llamado Dog Takes a Gun afirmó que sus padres vieron un Thunderbird cerca de lo que hoy es Calgary, Alberta, en 1860. En esa misma década, los guerreros Piegan Blackfoot liderados por Heavy Runner, cuya banda fue tristemente masacrada por orden del mayor del ejército estadounidense Eugene Baker, en 1870. Vieron un Thunderbird durante una incursión contra los Crow, lo que consideraron un mal presagio. Y según Claude Schaeffer, el ala de un pájaro extraordinario, tal vez un Thunderbird, estaba en posesión de un comerciante de curiosidades en Calgary. En 1940, esta ala fue encontrada inicialmente por los indios Cree de Mesquasis, Alberta, antiguamente Hobbema, al sur de la ciudad de Edmonton. En julio de 1925,
Unos excursionistas declararon haber visto un enorme pájaro evocador del Thunderbird cerca de la Torre de Babel, una montana de las montañas rocosas canadienses al sureste de Lac Louise, Alberta. Según el naturalista canadiense Dan McCowan en su libro Animals of the Canadian Rockies, los excursionistas vieron una águila volando a considerable altura al acercarse a la torre. Bajó mucho más y observaron que el gran pájaro pardo llevaba en sus garras un animal de tamaño considerable. Posteriormente, el ave dejó caer el animal, que resultó ser un cervatillo de ciervo bura. Un funcionario de Parks Canada pesó el cervatillo en casi 6,8 kilogramos. En otoño de 1974, Daniel Caron, su hermana Suzette y Rémi Basset, del este de Quebec, vieron un ave de gran tamaño cerca del pueblo de Louvicourt, al este de Val d'Or. Daniel vio primero al pájaro bebiendo en un charco de agua estancada. Más tarde, el trío vio al ave volando con un castor muerto en sus garras. El grupo describió al ave como de color gris blanquecino, con un cuerpo de 1,2 metros de altura. La envergadura de este coloso aéreo era supuestamente tan grande que los observadores temían estimar públicamente su longitud por miedo al ridículo. El criptozoólogo Mark Cahill describió cientos de supuestos avistamientos de Thunderbird registrados a lo largo del siglo XX, la mayoría de ellos en Estados Unidos, en su libro Thunderbirds, America's Living Legends of Giant Birds. Muchos de estos avistamientos son inquietantemente similares. Hall sostenía que, considerados en su conjunto, estos avistamientos parecen indicar que una ave rara, de gran tamaño y aún desconocida para la ciencia, vivió una vez y tal vez aún vive en las tierras salvajes de Norteamérica. Basándose en las descripciones de los testigos, Hall sugirió que el ave presenta las siguientes características. Su envergadura mide entre 4,6 y 6 metros. Tiene una altura de 2 a 4 metros. El plumaje de esta ave es oscuro, normalmente marrón, gris o negro. Tiene la cabeza y el cuello desnudos, es decir, sin plumas. Mata y come animales de caza mayor como ovejas, ciervos, caribúes, alces, potros, perros y ocasionalmente seres humanos. Su aspecto externo es el de un cóndor de California, pero presenta rasgos depredadores más propios de un halcón. Su pico es curvo y sus patas son capaces de transportar cargas pesadas. Cría en penascos, en nidos sencillos de palos y hojas. Es longevo y de cría lenta, suele poner huevos cada vez. Es nocturna, es migratoria. Viaja hacia el sur por terreno montanoso durante el otoño y hacia el norte por la misma ruta durante la primavera. Curiosamente, muchos supuestos testigos del ave del trueno afirmaron que hacía un fuerte ruido al batir las alas. Hall sugirió que esta característica, unida a la aparición ocasional del Thunderbird durante las tormentas de primavera, contribuyó a engendrar la leyenda de que el Thunderbird era capaz de conjurar tormentas. Claude Schaefer, en su artículo de 1951. ¿Conocían los indios Blackfoot al cóndor de California? Sugirió que el Omaxapito. La versión Blackfoot del Thunderbird se basaba en encuentros con el cóndor de California, aunque esta rara ave es originaria de la costa este de Norteamérica. Schaefer planteó la hipótesis de que su hábitat se extendía antano hacia el este, hasta las montañas rocosas. En su libro de 1995, In Search of Prehistoric Survivors, en busca de supervivientes prehistóricos, el criptozoólogo británico Carl P. N. Shuker sugirió que el ave del trueno de la tradición nativa es un compuesto inexistente, derivado de observaciones amerindias de 3 especies diferentes. En concreto, estas 3 especies son el águila real, el cóndor de California y una especie no descubierta de Teratorn. Shuker argumentó que la supuesta capacidad del pájaro del trueno para cargar con grandes presas estaba inspirada en la del águila real. El águila real es una de las mayores rapaces de Norteamérica, aunque estas rapaces aparecen ocasionalmente en las provincias orientales de Canadá. Son más comunes en el oeste. Cada otoño, las águilas reales de Alaska y el norte de Canadá emigran hacia el sur, cabalgando las termicas por las montañas rocosas hasta el oeste de Estados Unidos. Las águilas reales son aves poderosas. Sus anchas alas, fuertes patas y musculosos pectorales les permiten levantar y transportar cargas relativamente pesadas.
En su libro, Shuker relata varios casos en los que, al parecer, las águilas reales se llevaron a niños. En 1838, por ejemplo, una águila real se abalanzó sobre un grupo de niños que jugaban en la ladera de una montaña de los Alpes suizos. La rapaz clavó sus garras en una niña de 5 años llamada Marie de Lex y se la llevó. 2 meses después, un pastor encontró el cadáver medio devorado de Marie sobre una roca, a 1,5 miles del lugar donde fue secuestrada. Shuker también relata un incidente narrado por el biólogo Francis Félix Pouchet en su enciclopedia, 1873 El Universo. Este incidente tuvo lugar supuestamente en el patio de una escuela de Mississippi en 1868. Un jueves por la tarde, una águila real se abalanzó sobre un grupo de niños que jugaban a las canicas cerca de la escuela. El ave atrapó a Hemi Ekene, de 8 años, y subió al cielo con él. Por una razón u otra, la rapaz dejó caer a Hemi desde una altura tremenda. El niño no sobrevivió al incidente. Shuker sostenía que incidentes como este servían de base a la capacidad del ave del trueno para abducir seres humanos. Los narradores nativos exageraban la capacidad de carga del Thunderbird para conseguir un efecto dramático. Con el tiempo, esta mítica ave pasó de raptar niños a arrancar orcas del océano. Shuker supuso que las descripciones del aspecto físico del Thunderbird procedían de avistamientos nativos del cóndor de California, con una envergadura de hasta 3 metros. El cóndor de California es el ave terrestre más grande de Norteamérica. Aunque este buitre de plumas negras y cabeza calva tiene un gran parecido con el buitre de cabeza roja de la India, en realidad está más emparentado con la cigüeña, similar al buitre pavo de Norteamérica. Este coloso carronero dominó antaño los cielos del noroeste del Pacífico, desde la costa oeste de la Columbia Británica hasta las playas de Baja California. A lo largo del siglo XIX, los colonos cazaron al cóndor de California hasta casi extinguirlo. Posteriormente, a finales de 1980, los conservacionistas reintrodujeron el ave en la naturaleza californiana. Hoy esta especie en peligro de extinción cuenta con una población de unos 500 ejemplares. En su libro, Shuker expone la idea de que el tremendo tamaño del pájaro del trueno se inspira en los avistamientos de una especie de terator no descubierta. Los teratores son una familia extinta de aves enormes que se cree que se extinguieron cerca del final de la última edad de hielo. Emparentados con los buitres del Nuevo Mundo, estos behemoths aviares fueron algunas de las aves voladoras más grandes que han existido. Una especie de Teratorn, Argentavis magnificens, tenía una envergadura estimada de hasta 6,07 metros, lo que la hacía mayor que un avión Cessna CR-3. Shuker postuló que un antepasado de alguna especie de Teratorn sobrevivió en el noroeste del Pacífico el tiempo suficiente para ser observado por los nativos. Según Shuker, la enormidad física de esta criatura contribuyó a inspirar la leyenda del Thunderbird. Según Shuker, estas reliquias del Pleistoceno, a pesar de su corpulencia, no tenían la capacidad de cargar con presas enormes como el ave del trueno de la tradición indígena. Al igual que el cóndor de California, estaban anatómicamente emparentados con las cigüeñas. Por lo tanto, según Shuker, probablemente tenían patas relativamente débiles y eran incapaces de transportar presas pesadas. Ya sea un águila real extremadamente grande, un cóndor de California mal identificado, una especie relicta de Teratorn o algo totalmente distinto. El Thunderbird es muy real para muchos canadienses de todo el país. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta en el Gran Norte Blanco, no olvides mirar hacia arriba.